Damos la Invitada, bienvenida. amigos, la doctora Sibel Martínez, activista de derechos humanos, sobre esas políticas que nos da a notar el gobierno ecuatoriano que tiene en estos momentos, lamentablemente tomando como referencia este caso de los 4 niños desaparecidos en las Malvinas. Doctora, muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar por primera vez con ustedes, así que gracias por tomarme en cuenta. Doctora, Carla Aro le saluda. Dentro de su perspectiva como activista de derechos humanos, ¿ustedes bajo qué línea consideran que efectivamente es responsabilidad del Estado ecuatoriano la desaparición forzada de estos niños? Bueno, quiero decir que recién, y eso es importante, hemos sacado un pronunciamiento, varias organizaciones hace pocos minutos, justamente poniendo en claro nuestra posición como defensores de derechos humanos, entendiendo además que hay ya declarado una desaparición forzada, ustedes lo saben, vía habeas corpus instructivo, en donde el Estado es responsable. Eso es lo que con claridad ha determinado ese habeas corpus. Lo que hay que dilucidar, y es algo que sí tenemos que conversar, tiene que ver con si es que esta es una política criminal implantada desde el Estado. Es decir, hablamos de una sistematicidad, porque no es el único caso. Lastimosamente, los 4 niños desaparecidos, ¿no? Forzosamente de las Malvinas, ya quisiéramos que sea el único caso, pero sabemos que no es así, sabemos que en regiones en donde o en ciudades donde efectivamente ha habido inseguridad, altos índices de violencia, estas prácticas de excesos, de abusos por parte de la policía, por parte de los militares, al parecer es sistemático, ¿no? Es generalizado y es específicamente a una población que tiene que ver con que son racializados y empobrecidos, ¿no? Eso también es algo que nos llama mucho la atención. Hablamos del tema racismo. Estamos hablando de que todavía en el Ecuador está súper marcado el racismo y militares que deberían de ser autoridades soslayan a esta población, a este grupo por su condición social, por su raza. Sí, estamos hablando de un grupo de niños, niñas y adolescentes que por su situación, por ejemplo, por ser negros, ¿no es cierto? Hay un perfilamiento racial ahí y pagan las consecuencias de esta política securitista, si usted quiere, que tiende a criminalizarlos, ¿no? A estereotiparlos todo el tiempo. Entonces, un niño, vamos a poner el ejemplo de los niños desaparecidos, que está en pantaloneta a las 8:30 de la noche, ¿sí? Y que es negro, y además, ¿no es cierto?, se nota que no tiene suficientes ingresos, digamos, es empobrecido, es sinónimo de delincuente. Doctora, la mayoría de los casos que les llegan a ustedes son de personas, jóvenes, adolescentes de raza negra. La mayoría sí. O son de raza negra o son empobrecidos o los dos, ¿no es cierto? Es una situación complicada. Usted no ve un operativo de este estilo, por ejemplo, voy a hablar acá en Quito, en Cumbayá, en donde hay adolescentes, digamos, que están saliendo de algún lugar de distracción en donde los militares les paran y los ven sospechosos, entre comillas, ¿no es cierto? Esta es una política dirigida, si usted quiere, no son casos aislados, es intencional, es planificado. Y yo creo que es esta visión que vemos específicamente en personas negras, por eso le decía, ¿no? De color, sinónimo de delincuentes. No importa que hayan estado jugando fútbol, ¿no? Mónica. ¿Aló? Sí, ya. Doctora Sibel, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo la sigo ampliamente en las redes sociales, conozco su trabajo, sé cómo se ha esforzado todos los días desde el día 1 de la declaratoria del conflicto interno armado por estas graves violaciones a los derechos humanos. Y bajo ese contexto, ¿cree usted que el Estado tuvo las herramientas, tuvo los mecanismos para evitar el hecho que hoy estamos lamentando? Totalmente, totalmente. Desde enero, cuando se, digamos, estableció este conflicto armado interno,
que no se ha podido probar hasta ahora, que la Corte Constitucional también cuestionó el mismo, se advirtió varios organizaciones de sociedad civil que trabajamos en temas de derechos humanos, de niñez y adolescencia, incluso pusimos un pronunciamiento en donde decíamos, no es la vía, no es la mejor manera porque va a haber una serie de excesos, va a haber temas de vulneración, porque el sacar los militares a las calles, ¿no? Y a las cárceles es algo que ya se ha dado en otros países con muy malos resultados. Lo advertimos. Y sin embargo, ustedes pudieron ver, porque comenzaron a videograbar estos excesos, después se dio la orden que no lo hagan, porque obviamente son pruebas, son evidencias, pero ya vimos ciertos abusos, ¿no? Específicamente en adolescentes que o tenían tatuajes, paradójicamente ahora el tatuaje, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que de repente esa era como una forma estereotipada de comenzar a estereotipar a los jóvenes. Les obligaban, hay una foto en donde se obliga a desollar a un chico un tatuaje, ¿no? Del cuerpo. Asimismo, hay otro que está maquillado, que está comiendo un verde crudo y que las fuerzas del orden están ahí, haciendo que hagan esto, ¿no? Que se golpeen entre ellos también. Entonces, estos abusos, estos excesos, ya los advertíamos desde enero. Fue desoído, de hecho la sociedad incluso aplaudía estos temas, ¿no? Considerábamos en general que no estaba tan mal. Siempre nos ha gustado de alguna manera en la sociedad la mano dura, el palo, ¿no? Pero esto es el resultado de eso. Cuando no hay límites, cuando no hay lineamientos, y esto se demostró en el habeas corpus, en la audiencia de habeas corpus, se pidió lineamientos y en los lineamientos que se mostraron, en ningún momento, por ejemplo, había una visión de niñez y adolescencia, de cómo actuar cuando se aprende a un niño, niña o adolescente, ¿no? ¿Qué hacer? Y eso es corroborado además con esta entrevista que se hace a 2 militares que están inmersos en esta situación de delito, de desaparición forzada, y uno de ellos lo dice con claridad. Nosotros salimos a las calles sin ser capacitados. Y creo que ahí está la clave, ¿no? De lo que ha sucedido. No han tenido las herramientas ni el conocimiento suficiente para saber cómo se actúa en estos temas. No es palo por dar palo y simplemente esa es una mal llamada forma de seguridad. Doctora Cybel, pero más allá de que ellos afirman públicamente de nosotros no estuvimos capacitados, nosotros no sabemos cómo tratar, en este caso, a un niño, una niña, a un adolescente, si lo encontramos en conflicto. Esta narrativa de yo no estoy capacitado, a Lucio Gutiérrez lo escuchamos en una entrevista diciendo es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. ¿No sería quizás un mecanismo como para deslindar la responsabilidad penal? Porque a mí lo que sí me preocupa es que Fuerzas Armadas y Policía Nacional se entienden formados bajo una doctrina de cada uno de ellos, el uno en la defensa territorial, el otro en la seguridad ciudadana, pero siempre en el marco de la Constitución y los derechos humanos y la protección a la ciudadanía, la protección a las garantías. Entonces, por más de que yo diga, digamos, no tengo un conocimiento de qué hacer, pese a que sí hay lineamientos de qué hacer ante un hecho de una aprehensión, ¿hasta qué punto ese argumento puede ser utilizado para decir, yo violo derechos humanos porque no sé que tengo que respetar derechos humanos? Podríamos llegar a ese fatal comentario de que ellos digan, es que a mí nadie me dijo que los tengo que respetar, para mí esto es normal, porque como así a mí me tratan casa adentro en las Fuerzas Armadas, entonces yo creo que se le tiene que dar palo a todo el mundo. Yo creo que todo lo contrario, Mónica, porque el desconocimiento de la ley no exime, ¿no? De culpa, y entonces frente a esta situación, quizá el alegar, todo se puede alegar, y hemos visto que incluso las normas se están violentando y no se cumplen, incluida la Constitución en estas épocas, pero digamos, en general, esa alegación vendría en desmedro incluso de las autoridades, de esa responsabilidad superior que no se está investigando y que tiene que investigarse, porque aquí no solamente son 16 militares que al final del día, digamos, decidieron desaparecer forzosamente a 4 niños porque ellos cumplen órdenes. Y no podemos negar, digamos, esta posición o esta institución jerarquizada, que no se actúa por sí mismo, ¿no? Siempre hay un lineamiento, siempre hay una orden. Y en términos de estos crímenes graves, se debe investigar
también esta responsabilidad superior, ¿no? Al más alto nivel, por acción y omisión. Es decir, hay autoridades, por ejemplo, el ministro de Defensa, que al salir a justificar este hecho, ¿no? Este delito, también está actuando por omisión, porque él, conociendo este tema, lo primero que debía hacer es dar lineamientos claros para llegar a la investigación exhaustiva, transparente que se necesita para poder determinar toda la responsabilidad de quienes actuaron en este caso, ¿no? Que no solamente son 16 militares, y eso hay que decirlo con claridad. La norma establece, la Constitución incluso establece que cuando hay estos excesos o estos delitos, como el caso de desaparición forzada, hay que también analizar esta responsabilidad superior, ¿no? Y ahí está el tema también, porque en vez de iniciar con el cumplimiento de la sentencia del habeas corpus, que fue un habeas corpus instructivo y que les dijo cómo empezar a actuar, lo que hemos visto, y no sé si coincides conmigo, Sibel, es que se ha empezado una campaña publicitaria de lavado de cara de las Fuerzas Armadas, de que la ciudadanía tiene que agradecerles todo lo que está haciendo y que bajo ningún concepto se equivale a un acto de constricción y reconocimiento de los crímenes que se están cometiendo, porque son crímenes, y que implica que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a reconocer el daño que han hecho a la democracia y a los derechos humanos, y que por muy contrario a ello, se sienten en la posición de seguir haciendo esto bajo la connivencia y bajo la complicidad, el mando, si se quiere, del ministro de Defensa y del almirante que comanda el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque no ha existido un reconocimiento, ni siquiera un mensaje, diría yo, del ministro diciendo, además, de manera sincera, si se quiere, que van a empezar un proceso de depuración, un proceso de capacitación. No, más bien hay que agradecerle a las Fuerzas Armadas por todo lo que han venido haciendo. Y esto para mí es una falta de respeto, es una indolencia a lo que están viviendo hoy en día, no solamente las 3 familias de los 4 niños desaparecidos, sino todas las familias que han visto desaparecer a sus hijos en las manos de las Fuerzas Armadas. Sí, y es por eso que nosotros en este pronunciamiento estamos con total claridad estableciendo, por ejemplo, la responsabilidad del presidente de la República por las graves violaciones a los derechos humanos en este año, por esa persistente declaratoria, por ejemplo, de un conflicto armado interno no internacional, rechazado además en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, pero que al final ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado, algo que no se puede dar, ¿no es cierto? Porque se ha desvirtuado esta misión institucional de las Fuerzas Armadas y se ha instaurado este clima de terror contra la ciudadanía. Y esto es algo que también implica un análisis de la responsabilidad del presidente frente a este hecho violento, declarado ya una desaparición forzada de 4 niños, que no es nada menor, con una recurrencia de estos actos, porque no, como yo les comentaba, no es el único caso, y con también a investigar al menos más de 70 casos de ejecuciones extrajudiciales. Lo que quiere decir que estamos frente a una política criminal, ¿no? En términos de seguridad, y esto también debe ser investigado. Por eso también denunciamos, por ejemplo, la inacción del defensor del pueblo, ¿no? Yo digo, ¿en dónde está ese defensor del pueblo? ¿No aparece, no aparece? ¿Cuál es el accionar de él cuando además él tiene en sus manos la protección y promoción de los derechos humanos, ¿no? En el país? Así como responsabilizamos también al ministro Giancarlo Lofredo por todos estos ataques que han estado recibiendo las familias de los 4 niños de las Malvinas, y yo coincido con usted, porque efectivamente lo que se ha querido es estigmatizar, desinformar y echar la culpa a los padres, ¿no? A todos menos a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Las contradicciones desde el primer día que tuvo el señor ministro Giancarlo Lofredo y luego el presidente de la República, y después nuevamente salió a reconocer ya el ministro de Defensa, Lofredo,
que efectivamente era una patrulla quienes habían detenido a los chicos. ¿Esto tal vez no los pone en evidencia de que esto podría ser ya un crimen de Estado? Bueno, yo creo que para hablar de un crimen de Estado, de delitos de lesa humanidad, hay que demostrar esta, digamos, generalización en esta política, que yo particularmente, si me pregunta a mí, yo siento que sí es una política implantada desde las más altas autoridades en temas de irrespeto o de vulneración a los derechos humanos. Hay que ver si es que esta política es generalizada y es sistemática, ¿no? Cualquiera de los dos. No puede ser solamente generalizada o puede ser sistemática o las dos. Y en ese caso, si es que se llega a establecer esta sistematicidad, esta generalización, efectivamente podríamos hablar de crímenes de lesa humanidad. Para eso se necesita una investigación exhaustiva que no se agota con este caso, ¿no? Ni con lo que suceda, digamos, en la audiencia de formulación de cargos del día de mañana, porque como vuelvo a repetir, aquí hay responsabilidades efectivamente penales, pero también hay responsabilidades políticas, en donde además se debe establecer con claridad la responsabilidad de los superiores frente a estos hechos violentos. Y si es que hacemos un buen trabajo de investigación, si además se crea, ojalá, una comisión de la verdad, se analizan estos casos, esta sistematicidad, esta generalización, bien se podría concluir de que existen crímenes de Estado. Correcto. El día viernes que conversábamos con el coronel Roberto Marchán, coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, justamente de la Fuerza Aérea, los miembros que participaron o han participado de esto son miembros de la Fuerza Aérea. Él decía que usar el término terrorista por parte del gobierno, eso es casi que una patente de corso para cualquier persona darle de baja. Y lo han tenido así, o sea, y lo mantienen todavía. Incluso hay una campaña del propio gobierno que dice, hemos abatido a tantas personas. Eso como que promueve a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas para que a cualquier objetivo, cualquier persona que esté en una actitud sospechosa, le dan de baja, sin ningún problema. Yo creo que es una narrativa que caló muy bien, hay que reconocer también, porque aquí hay una parte de la sociedad que debe ser analizada, ¿no? Todos somos responsables. Y hay gente que está de acuerdo con eso, ¿no? Exactamente, de niñez y adolescencia tenemos esta trilogía Estado, sociedad, familia. Este término terrorista ha sido utilizado también como una herramienta de contrainsurgencia para, además, ¿no? Limitar el accionar, por ejemplo, de organizaciones de sociedad civil que defendemos derechos, que trabajamos día a día para conseguir y conquistar o mantener esos derechos. Nosotros también hemos sido tachados de terroristas, ¿no? De antipatrias, por salir a decir que no se vulneren. Por ser críticos. Exactamente. Entonces, claro, todas estas narrativas violentas, estamos en guerra, el conflicto armado interno, son situaciones que han propiciado efectivamente lo que hoy vivimos y que han calado también muy bien en la sociedad. Por eso digo, muchos hasta el día de hoy compran esta narrativa de que los niños son delincuentes, por ejemplo, ¿no? Yo pensé que este límite tan grave como la desaparición forzada de los niños que venían jugando fútbol, iba a ser un parteaguas de nuestra historia para como remecernos y decir, requerimos una transformación social que estamos haciendo con el futuro, les estamos cancelando el futuro a nuestros niños, ¿no? Pero a ratos veo con mucha preocupación que no termina de calar esa responsabilidad que todos tenemos frente a la niñez y la adolescencia de este país. Porque todos hemos sido responsables de esa desaparición de una u otra forma. Ya sea aplaudiendo los excesos de las Fuerzas Armadas, ya sea justificando el accionar de las autoridades, por ejemplo, un accionar nada empático, ¿sí? Fuera del margen de la ternura que se necesita para tratar temas de niñez y adolescencia, al punto que vimos cómo efectivamente el presidente hasta el día de ayer se tatúa un ave fénix, ¿no? En un mensaje, un día les quiere declarar héroes nacionales y al otro les llaman delincuentes y finalmente se tatúa un ave fénix
en un mensaje bastante nada empático, si es que se puede decir algo, ¿no? Entonces nos deja mucho sin sabor el manejo que se ha tenido respecto a cómo manejar una crisis que termina siendo humanitaria, si usted quiere, ¿no? Porque eso es lo que está pasando, pero que al final del día ha pasado la factura al grupo de atención prioritaria, diría, más sensible y más débil, nuestros niños. Correcto. Eso de declarar los héroes a los 4 niños, la intención del presidente de la República que salió a decir que iba a crear una comisión para que los declaren héroes, ¿quién nos estaba diciendo? Porque primero los habían acusado de que los niños venían robando y después intentan declarar los héroes. ¿Cuáles son los méritos de ellos? A mí me parece que por no saber qué hacer, cómo actuar, a ratos se manejan este tipo de estridencias y confusiones, ¿no? Que lo único que hacen es desolar más al país, indignar más al país y que no dan una respuesta debida, ¿no? A lo que realmente hoy por hoy necesitamos. Qué diferente hubiera sido que salga un presidente a decir con claridad, vamos a investigar a profundidad, esto no puede suceder, no en mi gobierno, vamos a hacer lo que se tenga que hacer, a que haya este tipo de mensajes subliminales que uno nos llega a entender que no es tan difícil dar una lectura al frente a este tema, pero que definitivamente pasa más por la egolatría que por esa empatía y esa necesidad de protección que tienen los niños, deben tener, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes. Ahora, este es el caso que ha ganado más notoriedad en este año, pero hay muchísimos casos. Aquí mismo en este espacio, hace algún tiempo atrás vino una señora que su hijo fue sacado en Durán por las Fuerzas Armadas y después de 2 días la llaman para decirle que el cadáver de su hijo estaba en la morgue. O sea, hay muchísimos casos. El caso de dos jóvenes también en Ventanas. En Esmeraldas hay una infinidad de casos, hay denuncias. Todos los días a mí me llegan denuncias al teléfono celular de personas desaparecidas. Yo creo que aquí ya debe crearse una comisión donde se investiguen a todas las personas que han sido desaparecidas durante este gobierno, porque son muchísimos. Así es, por eso es que yo le comentaba, ¿no? Este desenlace tan doloroso de la desaparición de los niños nos obliga a analizar qué es lo que está sucediendo con relación a la vulneración de derechos durante este tiempo en donde el gobierno, además, con este conflicto armado interno, ¿no? Se ha excedido respecto a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos, en zonas específicas además. Como usted bien comenta, en Esmeraldas, nosotros nos reuníamos este fin de semana con varias organizaciones y una de ellas nos decía específicamente eso. En Esmeraldas lo que pasó con los niños es pan de cada día. Por lo tanto, debe ser investigado y ellos tienen levantado información. Lo que quiero decir con esto es que aquí no vamos a cesar en nuestra exigencia, por supuesto, hasta que no se demuestre lo contrario, que los niños regresen con vida a casa, pero también en esa exigencia de analizar todos los casos que en este año han sido objetos de excesos por parte de las fuerzas del orden y que por lo tanto podrían configurar, como usted bien lo ha dicho Jaime, ¿no es cierto?, digamos, con un exhaustivo análisis, porque no es solamente de decirlo, pero sí bien podría mañana estarse hablando de un crimen de lesa humanidad o crímenes de Estado por esta gravedad o sistematicidad y generalización de estos casos. Mónica. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que estamos violando los derechos de nadie cuando los estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría, dijo el eufórico Daniel Noboa, protegiendo a las Fuerzas Armadas cuando se declaró la tortura de la que fueron partes varios privados de la libertad, precisamente por una acción constitucional presentada por un comité de derechos humanos. Y la pregunta es, doctora Sibel, desde que se incorporó al
control ciudadano, la control de la seguridad ciudadana, a los militares, no solamente producto de este decreto 111, luego por esta consulta popular que llamaba o decía el gobierno nacional es la solución para la criminalidad. ¿En qué ha servido? ¿Qué beneficios? Porque uno hace costo-beneficio, ¿no? Ventajas, desventajas. Incorporar a las Fuerzas Armadas desde la lectura de los derechos humanos, desde la lectura como ciudadana usted, partícipe y activista de derechos humanos, ha servido para realmente beneficiar a la mayoría de la población ecuatoriana, disminuyendo la criminalidad. Bueno, yo creo que eso no se siente y no hay datos como para poder además establecer si en realidad la inseguridad, la violencia, esta inusitada violencia que vivimos, ¿no? Los ecuatorianos, que además ya la hemos hecho carne, ¿no? De alguna manera, antes nos llamaba muchísimo la atención sicariatos, ¿no? Encontrar fosas comunes, que eso también es importante, ir conectando puntos, ¿no? ¿Por qué fosas comunes, no? Pero en general, digamos, en este año hemos visto cómo más bien lo que se ha exacerbado es la vulneración a los derechos humanos de las personas. Se ha implantado una política antirracista de miedo, como formas de mantener, entre comillas, una seguridad que tal vez al principio se percibía, por eso decía, se percibía que iba a dar buenos resultados. Nosotros sabíamos que no. Porque ya en Colombia, ya en México, sacar a las calles a los militares no había dado buenos resultados. Más aún cuando no hemos podido siquiera sanear estas instituciones que también, hay que decirlo con claridad, también viven los embates de esta corrupción y del crimen organizado, ¿no? Los tentáculos llegan hasta allá, no podemos tapar el sol con un dedo. Llegan al sistema de justicia, llega efectivamente a estas instituciones que no han sido saneadas. Por lo tanto, pretender que el problema forme parte de la solución a ratos también es una negligencia. Se nos vendió esa idea, hoy vemos que no es así. Yo veía recientemente también un artículo respecto a las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y su vinculación con varios crímenes, ¿no? Y hay como 700 efectivos que tienen problemas, aunque han tenido problemas, varios delitos. La violencia contra la mujer, por ejemplo, es pan de cada día. Y sin embargo, hemos entregado a todos ellos la responsabilidad de nuestra seguridad, ¿no? En sus manos y hemos visto estos excesos. Por lo tanto, no hay cifras que hablen de algo distinto. Quizá fue una percepción al principio, pero lo que sí es real es esto, lo que estamos hablando ahora. Desapariciones forzadas, vulneraciones de derechos, ejecuciones extrajudiciales, muertes en las cárceles por inanición, por ejemplo. Es atroz, ¿no? Realmente nos hemos convertido en un país vulnerador crónico de derechos humanos. Doctora Martínez, sin duda alguna el Ecuador vive una descomposición del tejido social. Eso lo tenemos claro y la grave crisis pues aún hace que esto se prolongue más. ¿Cuál es la recomendación que ustedes como activistas de derechos humanos le hacen al gobierno ecuatoriano en función de la toma de decisiones que deben de hacer justamente en estos casos? Bueno, nosotros exigimos lo que les había comentado respecto a la responsabilidad política, tanto de las autoridades como el hecho de que efectivamente exista, ¿no? Verdad, justicia, reparación. Pero también es importante, por ejemplo, que la Corte Constitucional haga respetar sus propios dictámenes, ¿no? Que asegure que la movilización de las Fuerzas Armadas sean para tareas de seguridad específicamente para lo que ellos fueron creadas, ¿no es cierto? Y si es que acaso se va a permitir el que las Fuerzas Armadas de alguna manera brinden una seguridad más, digamos, en este caso, que sea temporal, que sea extraordinaria, que esté bien regulada, ¿no? Fiscalizada, que sea subordinada y complementaria, que es algo que se tiene que hacer, porque ellos no están para esto, ¿no? Eso lo sabemos todos y entonces hay que exigir. Pero también que los casos graves de derechos humanos durante esta época sean investigados, ¿no? Es algo que se tiene que hacer y por eso yo pensaba en voz alta una comisión de la verdad que pueda realmente investigar estos casos. Y efectivamente, que la Fiscalía también actúe sin presiones, ¿no?
de ningún tipo. Eso es algo importante. Y obviamente en esta transformación social que necesitamos, yo creo que si los niños, ¿no? Y este caso en particular no nos une como sociedad, la pregunta es ¿qué nos une? Y si queremos darles un mejor futuro a nuestros niños, niñas, adolescentes, que además han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia, debemos buscar una reconciliación nacional y garantizar que sus derechos, sobre todo los de los niños, ¿no? Realmente sean protegidos, que esta protección especial y reforzada a la que tienen derecho sea una realidad. Porque si ellos están bien, todos vamos a estar bien, ¿no? Así que ojalá se cambie esta visión securitista, vulneradora de derechos por una de protección y cuidado, que eso es lo que se tiene que dar. Doctora, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. La vamos a seguir contactando más adelante. Muchísimas gracias, un gusto. Buenos días. Gracias a la doctora Sibel Martínez, activista de derechos humanos, conversando con nosotros en Ecuador en Directo sobre el tema de los 4 niños desaparecidos. Y algo que queda claro es que el irrespeto a los derechos humanos en este país ha sido una práctica común, sobre todo en los últimos gobiernos, y que ese gobierno indolente que no busca las soluciones profundas a esa descomposición del tejido social que vive en nuestro país es lo que nos lleva a vivir en estos momentos la situación que tenemos. Porque hay niños que son abusados, hay niños que son llevados a la fuerza a bandas delincuenciales. No nos vayamos muy lejos, Durán, hay escuela de sicarios, de niños que los cogen desde los 10, 8, 7 años y son forzados a aquello. Y el gobierno ecuatoriano se hace de la vista gorda en aquello, pero para acusarlos de delincuentes sí son buenos. Sigue hablando del plan Fénix y sale a tatuarse un fénix.